yo me pregunto en qué se nota la diferencia, si es el propio Partido Popular el que ha adoptado la misma agenda sin necesidad de que le tiren de las orejas sus antiguos socios de Vox. O sea, yo creo que claramente sí. Estamos en un momento de amenaza de los derechos LGTB, de los derechos de las mujeres, de los avances que se han hecho en este país a nivel social, que han sido muchos, pero no hay que confundirnos. O sea, yo creo que el problema no es los pactos en concreto con Vox, sino es el papel que está jugando el propio Partido Popular y lo que está diciendo el Partido Popular que quiere hacer, y para eso solamente hay que ver lo que están haciendo en lugares en los que ahora ya no dependen de Vox. En la Asamblea de Madrid hemos escuchado a Ayuso decir que las personas trans son fruto de la ingeniería social y que antes de que termine el año va a aprobar una derogación de la ley trans que se aprobó en 2016, que mejoró la vida de mucha gente, que no hay ningún motivo para modificar y que va a recortar esos derechos que mejoraron la vida de muchas personas. Entonces, el problema no es esos pactos con Vox, que desde luego están llevando a situaciones aberrantes, como que veamos cargos institucionales muy importantes, como la presidenta de las Cortes de Aragón estando en manos de una persona que es antivacunas y que es abiertamente homófoba. Desde luego eso es muy grave, pero es mucho más grave que sea el propio Feijóo el que dice que va a acabar con la ley LGTB, que sea la propia Ayuso la que dice que la lucha contra el cambio climático es una parte de la agenda comunista, y que sea el propio Partido Popular, en definitiva, el que ha adoptado los presupuestos ideológicos que antes correspondían a la extrema derecha y que ahora vemos en sus propias filas. Bueno, evidentemente estamos en un momento decisivo para nuestro país, en el que se va a dirimir en el próximo mes el rumbo que va a tomar nuestro país, si vamos a seguir avanzando, si vamos a seguir mirando a un país que quiere progresar, que en los últimos años ha hecho un camino importantísimo, o si vamos a una España que retrocede, y que retrocede a muchos niveles, también a nivel social, que yo creo que Yolanda Díaz, por ejemplo, ha emprendido una serie de políticas absolutamente clave, como la subida del salario mínimo interprofesional, la reforma laboral por primera vez que ha conseguido derechos de los trabajadores, es decir, no solamente en derechos LGTB y libertades, en la lucha por los derechos de las mujeres, sino en general. Creo que la España que ofrece el Partido Popular es una España de retroceso y que todavía ahora estamos en condiciones de lograr una movilización ciudadana que devuelva la posibilidad de un gobierno de coalición, y yo creo que ahí la clave está siendo Sumar, que ya se sitúa en las encuestas compitiendo por la tercera plaza con Vox, y podría arrancar muchos de esos escaños que hacen falta para que la derecha no tenga mayoría absoluta y podamos reeditar el gobierno de coalición. Es que ya se están disparando, es que estamos viendo cómo durante los últimos años han crecido las agresiones, han crecido los insultos, el clima en redes sociales contra las personas LGTBI nunca ha estado tan mal como ahora a nivel de insultos, a nivel de ataques. Está habiendo ataques en las escuelas, está habiendo una situación que para las personas LGTB en los últimos años pues recuerda a tiempos que se habían dejado atrás, y eso es ya una realidad. Esta semana ha ocurrido el acontecimiento en el Orgullo en el que la cantante Rocío Sáiz se le ha querido tapar cuando hacía parte de su espectáculo, en el que se quitaba la camiseta, cuando a un hombre nunca jamás se le haría cubrirse el torso por haberse quitado la camiseta en un concierto. Pues a Rocío Sáiz se ha hecho, y es reflejo de que vuelven unos tiempos en los que algunos creen que pueden imponer su moral, en el que algunos creen que pueden decidir sobre el cuerpo de las mujeres, y es reflejo de un clima que es un clima peligroso en términos democráticos, y que yo creo que tenemos la obligación de hacer frente desde las instituciones democráticas, y que desde luego, si son las propias instituciones las que alimentan ese tipo de discursos de odio y las que reflejan ese retroceso, pues desde luego en la calle solamente se puede alimentar ese caldo de cultivo que quiere retroceder en derechos. Yo creo que desde luego tenemos que pensar en que ha habido una ofensiva cultural muy fuerte en los últimos años, que de hecho llevan muchos años inoculando el veneno del odio
desde muchos lugares, no solamente desde un partido que se llama Vox, sino desde determinados satélites mediáticos, en las redes sociales. Hay todo un caldo de cultivo que además se corresponde con una ola reaccionaria que acompaña en toda España, y lo que es más grave, el propio Partido Popular está siendo copartícipe de esa ofensiva, y a mí es lo que me parece más preocupante, porque a la presidenta de las Cortes de Aragón no la ha puesto Vox, la ha puesto el Partido Popular. El problema no es solo Vox, el problema es el Partido Popular, que ha comprado esa agenda cuando otras derechas en otros lugares del mundo le cierran la puerta a este tipo de mensajes que son un retroceso en términos democráticos. Entonces nosotros tenemos que pensar en cómo se combate esa ofensiva cultural, esa ofensiva que pasa por decir, por ejemplo, que cuando aparece un personaje LGTBI en una película o en una serie es que eso es inclusión forzosa, cuando simplemente es que por primera vez se reflejan realidades que no se habían reflejado hasta ahora, o cuando estamos viendo en países como Hungría o Polonia donde se sacan leyes adelante en las que se relacionan homosexualidad con pedofilia. A nadie se le escapa que hay una situación muy dura a nivel internacional, pero yo creo que tenemos que hacer una respuesta colectiva, una respuesta como movimiento LGTB, y además una respuesta también en las urnas a nivel de ciudadanía para parar esto a nivel político. Pues seguramente hay un espectro del electorado que compra este discurso y que toma como chivo expiatorio a las personas LGTB, y creo que es muy triste y creo que es muy grave. Pero bueno, creo que tenemos que pensar también en qué busca Vox con ese tipo de artificios, ¿no? Es evidente que Vox está en una situación en la que necesita desesperadamente la atención mediática, y creo que es importantísimo que no nos distraigamos, que evidentemente denunciemos que eso es un acto que pone en la diana a las personas LGTBI y las ataca, pero que lo fundamental es que se les esté abriendo las puertas por parte de quienes tienen de verdad la fuerte responsabilidad, que en este caso yo sigo insistiendo en que es el Partido Popular, y que es quien de verdad tiene la responsabilidad en ese retroceso. Pues mira, la verdad es que el día que salió, que han pasado muy pocos días, anunciando que en ningún caso, y hizo esa rueda de prensa en la que adoptaba un discurso muy contundente contra esos ataques contra el colectivo LGTB, pues la verdad es que había que darle el beneficio de la duda, porque ojalá fuera posible que la derecha pues representara una línea coherente con ciertos valores democráticos que le cierran el paso a este retroceso en derechos y libertades, pero el problema es que ha durado menos de 72 horas y ha sido un reflejo, ha puesto contra el espejo a todo el Partido Popular y a toda la estrategia de Feijóo. Ha dicho que si vas por esa vía, lo que te espera es que automáticamente empiezan a pasar presiones de todo tipo, ataques de todo tipo, un movimiento interno en el propio Partido Popular para abortar esa misión y para devolver al redil, que no es otro que no solamente pactar con la extrema derecha, sino adoptar esas políticas que yo creo que son políticas del retroceso. Claro, pero eso sería si supusiera variar las políticas que se están llevando a cabo, pero lo cierto es que lo primero que ha ocurrido, por ejemplo, es que el alcalde de Almeida, por ejemplo, no necesitando ya a Vox para absolutamente nada, sigue sin asistir a uno solo de los actos del orgullo, sigue sin querer colgar la bandera LGTBI en el Ayuntamiento de Madrid, sigue con esas posturas totalmente sectarias hacia muchas personas que formamos parte de esta ciudad, y que en estos días vamos a celebrar uno de los eventos más importantes que tiene una ciudad como Madrid, y que cada año atrae a cientos de miles de personas a nuestras calles. Entonces yo me pregunto en qué se nota la diferencia, si es el propio Partido Popular el que ha adoptado la misma agenda sin necesidad de que le tiren de las orejas sus antiguos socios de Vox. Ojalá veamos que se traduzca en un cambio palpable en la actitud por parte del Partido Popular, pero a día de hoy no estamos viendo eso, ni en lo que es referido al orgullo LGTBI, ni en lo referido a ninguna de las otras cuestiones, al menos en las intenciones que han manifestado, que como llevamos pocos días de legislatura, pues de momento son pocas. Pues yo lo que espero es que haya, como digo, una movilización muy fuerte de toda la gente progresista y en general de toda la gente que
que quiere que el país siga avanzando en muchos sentidos, que yo creo que pese a las dificultades, pese a una situación muy terrible para cualquier gobierno, como es enfrentar una pandemia, como es enfrentar una guerra en el corazón de Europa que ha afectado en términos económicos de una forma importantísima, sin embargo, la salida que ha habido a esta crisis es radicalmente diferente a la que hubo con el Partido Popular cuando en 2008 se aplicaron toda clase de recortes, se dejó a todo el mundo en la estacada, se desmanteló gran parte del estado del bienestar y se recortaron los derechos de los trabajadores. En esta ocasión, evidentemente, ¿se ha llegado a cubrir a las necesidades sociales de una situación crítica? Pues probablemente no todo lo que se debería, pero desde luego la salida ha sido completamente diferente. Incluso ha habido casos en los que hemos conseguido mejorar, pues por ejemplo, el salario mínimo interprofesional, los derechos de los trabajadores con la reforma laboral, se ha conseguido firmar el convenio de la OIT, se ha conseguido un montón de cosas, la excepción ibérica, un montón de políticas que no hubieran sido posibles con un gobierno del Partido Popular y que gracias a este gobierno de coalición progresista sí que ha salido adelante, y para mí es importantísimo que esas políticas progresistas continúen y también, por supuesto, que le cerremos el paso a la pérdida de derechos LGTB y a la pérdida de derechos de las mujeres y de las libertades en general de nuestro país. Sí, claramente sí, y de hecho ya lo estamos viendo en algunas encuestas. Está habiendo un cambio de tendencia. Creo que precisamente ese cambio de tendencia se corresponde con la irrupción que está teniendo Sumar, y creo que son señales positivas. Hay partido, tenemos 30 días para pelear estas elecciones, tenemos que dar lo mejor que tengamos y hacer un llamamiento a muchísima gente que a lo mejor estaba desconectada de la política, pero que a la que hay que lanzar un mensaje relacionado con las cosas del comer, con las cosas cotidianas, con esas cosas que muchas veces no ocupan los minutos de telediario, pero que tienen que ver con la vida cotidiana, y tenemos que conseguir reconectar a esa gente con la política y sobre todo entender que estamos en un momento decisivo que va a marcar el rumbo político de nuestro país en los próximos años, y yo creo que eso lo podemos conseguir y que ya se está notando en las encuestas, y que de hecho, como decía, Sumar está en condiciones en este momento ya de disputar la tercera plaza con Vox. Si eso ocurre, se pueden arañar una serie de escaños que pueden ser clave, y eso puede ser determinante para que haya un resultado favorable a la reedición del gobierno progresista. Ya digo, creo que es un papel absolutamente determinante el de Sumar. Sumar no solamente es un movimiento, sino que también es la conformación de un acuerdo progresista muy importante. Es la novedad de estas elecciones y es además lo que puede empujar la mayoría progresista. Y por eso, además, no es casualidad que una persona como Yolanda Díaz, que se ha consagrado como una de las ministras, la ministra mejor valorada del gobierno y una de las políticas más reconocidas por todos los ciudadanos en su papel como vicepresidenta del gobierno y con todos los avances que se han conseguido en esta legislatura, esté consiguiendo aunar tantas voluntades tan diferentes para aprovechar esta oportunidad y sobre todo para devolver las políticas de la esperanza que hacen tanta falta en este país. Yo creo que lo que tenemos que tener primero es la convicción de que hay partido y de que se puede ganar. Y esto es lo principal. Y en cualquier caso, pase lo que pase, también te diré, las personas LGTBI en este país hemos pasado por momentos muy fuertes, y las mujeres también. En este país nadie ha regalado nada a los derechos y a las libertades que se han ido conquistando día a día. Y eso va a permanecer ahí. En cualquier circunstancia. Ahora mismo tenemos un montón de gobiernos de ultraderecha amenazando con cargarse las políticas de lucha contra la violencia machista, cargarse las leyes que permiten, por ejemplo, que una persona trans sea tratada con dignidad cuando hace uso de los servicios sanitarios. Están amenazando con todo eso, pero yo creo que somos más fuertes que cualquier cosa de este tipo. Creo que somos más fuertes porque ante este tipo de desafíos los hemos enfrentado siempre como comunidad y los hemos enfrentado siempre en común. Y yo creo que eso es una enseñanza histórica
que tenemos que recordarnos permanentemente, que tenemos que ir pasando el testigo de generación en generación, de ir teniendo memoria de cómo fue posible que se lograran ciertas cosas, precisamente para que cuando vienen mal dadas tengamos la fuerza suficiente para decir que bueno, pues que nos protegemos y que nos cuidamos y que vamos a mantener las banderas bien altas para recuperar cualquier centímetro que nos intenten arrebatar.